Ya comienza Contacto Vital UNIVA, un espacio de diálogo que la Universidad del Valle de Atemajac tiene para ti, en donde hablaremos de temas diversos para tu formación integral de la mano de nuestros especialistas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Contacto Vital UNIVA, programa de la Universidad del Valle de Atemajac, que tiene como objetivo brindarte información de calidad y que aporte algo positivo a tu día. Mi nombre es Alisa Ruiz Escorcia y estoy muy contenta de volver a hacer contacto contigo donde quiera que nos escuches, porque siempre estamos emocionados por este espacio, por esta horita semanal que disfrutamos tanto y que apapachamos tanto. ¿Cierto, Chavira? Es correcto, un gusto saludarles. Se nos está terminando el mes de agosto y nosotros continuamos con muchos invitados, con muchos temas de gran relevancia, que ahorita en un ratito más les vamos a platicar quién nos acompaña el día de hoy, pero antes yo voy a dar las gracias al equipo de Unidifusión, comandado por César Gutiérrez y todo el staff que nos acompaña desde las instalaciones, y a nuestras tres chicas superpoderosas, Ana Muñoz, Nat Barragán y Dani Mariscal, que nos apoyan en edición y en controles de este episodio. Les recuerdo las redes sociales también de nuestro espacio, en Facebook como Contacto Vital UNIVA, Instagram y Twitter como @univa_vital y nuestro correo contacto.vital@univa.mx. Recordarles que ya tenemos también canal de Spotify, Google Podcast y Anchor para que si usted se perdió alguno de los episodios lo pueda revisar en esas vías. Alicia, entonces, ¿a quién tenemos el día de hoy y de qué vamos a hablar? No, Xavier, hoy estamos de manteles largos, muy internacionales, estamos muy contentos porque, bueno, gracias a nuestra universidad, diferentes áreas que tenemos, el área de internacionalización con un programa que tienen de verano global, pues hay como un intercambio de docentes, maestros que pues van bien de diferentes países, y el día de hoy tenemos un invitado de España que estamos muy contentos. Aparte es un tema que personalmente como que ya le traía muchas ganas a este tema, pero no habíamos encontrado a alguien que nos pudiera desarrollar y compartir información, así que muy contenta, muy agradecida, y déjate comento, el tema es musicoterapia. Es algo que ya conocemos, ya hemos escuchado, pero no tenemos como tanta información y a lo mejor hay como muchos mitos o muchas ideas falsas que durante el programa pues vamos a ir desmenuzando y vamos a aclarar. Y bueno, ahora sí, nuestro invitado. Él es el doctor Alejandro Marc Luján, es profesor universitario en Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación en la Universidad Católica de Valencia. Es musicoterapeuta supervisor acreditado en España, ha sido presidente de la Federación Española de Asociaciones de Musicoterapia, fue director y docente de musicoterapia en la Universidad Católica de Valencia, además de colaborador y miembro de diversas asociaciones y organizaciones. Ahí no más, ¿eh? No más. Bienvenido, Alejandro, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy bien y agradezco muchísimo que me brindéis esta entrevista, este espacio, así que encantado de estar con vosotros. No, pues que teníamos que aprovechar, de verdad. Son oportunidades de oro que hay que aprovechar. Bueno, ¿qué te parece si empezamos para que nos rinda muy bien el tiempo? Y pues vamos desde lo básico. Alejandro, ¿qué es la musicoterapia? Bueno, esa es una pregunta que creo que me han hecho así como 1.000.000 de veces solo. Sí. Y cada vez creo que la contesto distinta, pero bueno, voy a tratar de dar una definición clara para todos. Bueno, la musicoterapia, lo primero que vemos claramente es que son dos palabras que la componen, música y terapia. Entonces es el uso terapéutico que se hace de la música y de todos los elementos que la componen, el ritmo, la melodía, la armonía, que se lleva a cabo o se hace con un paciente o con un grupo de pacientes, vamos a llamarlo así, porque puedes tener otros muchos nombres, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarlo paciente, que creo que todos lo entendemos, ¿no? Una persona que necesita ayuda y que es llevado a cabo, y eso lo quiero recalcar mucho, por un profesional de la materia, que es un musicoterapeuta. Eso sería como la definición así como más amplia, ¿no? En principio el enfoque que se le da a la musicoterapia es para satisfacer, pues como cualquier otra persona que viene en busca de ayuda, ¿no? Pues satisfacer unos objetivos que se marcan desde el principio del tratamiento, es decir, no se trata de algo como para todos, de poner una música para que se relaje, porque ahora luego hablaremos de eso, ¿no? Que la musicoterapia no solo es poner música, ¿no? Y escucharla, sino que implica otros procesos que son, vamos a denominarlo como más activos desde el punto de vista sonoro musical, que ahora luego comentaremos un poquito más sobre eso. Precisamente esa es la siguiente pregunta, Alejandro. ¿Qué no es la musicoterapia? Es decir, ¿qué se confunde con musicoterapia que en realidad no es?
Bueno, yo creo que cualquier persona que busque ese tipo de servicio, ¿no? Porque al final es un servicio que ofrecemos como profesionales, precisamente tiene que buscar que la persona que lo lleva a cabo sea un profesional en la materia. Y un profesional en la materia no es ni más ni menos que un musicoterapeuta. Es decir, no sería un psicólogo que se dedica en parte de sus sesiones a poner música. Si hace eso no sería musicoterapia. No se trata de un músico tampoco que, por muy bien que toque con su música, evidentemente, eso vamos a entrar también en detalle, ¿no? Porque la música a todos nos impacta, nos emociona, nos moviliza, pero por el hecho de que la música me influya no quiere decir que directamente ya es musicoterapia, ¿no? Porque se necesitan sobre todo estos elementos que he comentado anteriormente. Una persona que llega buscando ayuda y el que le ofrece esta ayuda, en este caso, es una persona que se lo ofrece a través de la música. Entonces, recalcar muy bien que la persona que lo lleva a cabo tiene que ser un profesional en la materia. ¿Y qué es ser profesional en la materia? Pues haber recibido, depende un poco del nivel de desarrollo de cada país, una formación específica en esta materia. En muchos países son maestrías y en otros países son licenciaturas o grados, es decir, una carrera universitaria que se estudia para ello. Entonces, ¿con qué se puede confundir musicoterapia? Que creo que un poco es lo que vamos. Yo en el día a día tengo que convivir con esto y eso que mi país está aún en vías de... estamos a un paso de la regulación, ¿no? Eso es lo que queremos, por eso estamos luchando. Lo que ocurre es que prácticamente hay una persona que, por el hecho de saber música y trabajar con colectivos sensibles, y cuando digo colectivos sensibles, pues aquí aparece personas con alguna diversidad funcional, con discapacidad, por ejemplo, que trabajan con adultos mayores, como acabo de venir ahora mismo, ¿no? en un asilo, en una residencia, y hay una persona que toca la guitarra y de repente por tocar guitarra y emocionar o transmitir con el trabajo que hace ya directamente en musicoterapia. Entonces, por una parte vamos a delimitar bien claro que la música nos influye, pero siempre que nos influye eso no es musicoterapia, porque hay veces que está llevado a cabo por un profesional y otras veces que no. Les pongo un ejemplo similar. Si yo aprendo a hacer un masaje, porque me lo ha enseñado un fisioterapeuta, yo se lo aplico a mi pareja o a alguien, no por ello creo que nadie diga, ¡ay, qué bien te hice fisioterapia! ¿Verdad que eso parecería como muy extraño que le dijéramos? Pues parece que en música no, ya toco música y de repente te hago algo, ¡ay, como te fue bien! Ya, musicoterapia, no. Entonces hay que distinguirlo bien, lo tiene que realizar un musicoterapeuta en un contexto de relación de ayuda y con unos objetivos como muy claros, ¿no? En el trabajo. Oye, Okay. Alejandro, y bueno, ahorita nos estás mencionando que es algo que a mí me llama mucho la atención, que ya, o sea, se maneja a nivel licenciatura o incluso ya como una maestría, ¿no? O sea, ya es algo a un nivel profesional, académico, con, me imagino yo, como que ciencia de respaldo, ¿no? O sea, que ya tenemos como bases científicas que nos dan como este soporte de que realmente es algo que se ha estudiado. Pero entonces, ¿cómo surge? O sea, la música es algo con lo que convivimos todo el tiempo. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cómo surge la musicoterapia? O sea, ¿algún académico empezó a darse cuenta cómo la música influía en él y de ahí ya se empezaron a hacer pruebas o cómo sucedió? Sí, Alicia, como bien comentas, la música forma parte del ser humano desde que lo es. Entonces, desde los primeros primitivos ya sabemos que realizaban cosas con música, incluso que buscaban congraciarse con la divinidad que tenían en aquel momento, pues a través de la música, de cantos, de percusiones que realizaban con troncos, con panderos muy primitivos que realizaban. Entonces, realmente la música ha estado presente en la humanidad desde que el ser humano es ser humano. Y ha sido utilizada también con fines terapéuticos desde ese primer momento, ¿no? Desde, pues bueno, ritos chamánicos, en el antiguo Egipto los curanderos utilizaban la música pues como medida de congraciarse pues con los sacerdotes y a través de los sacerdotes pues con la divinidad. Y se dieron cuenta que la música era poderosa y influía en el ser humano. Pero como disciplina como tal surge en el año 1950 y no es algo casual, es decir, el papel de la mujer en la musicoterapia, nuestra disciplina ha sido como muy importante. De hecho, las primeras interesadas en la musicoterapia fueron las enfermeras que atendían a los enfermos, a los
soldados que venían de la guerra y que habían tenido algún tipo pues, de lesión, y se dieron cuenta que intuitivamente pues, le colocaban algunos vinilos, alguna música, incluso algunas tocaban un poco algún instrumento, y se dieron cuenta que influía eso en sus pacientes, y empezó a haber a partir del año 45 una demanda creciente en este colectivo. Y a partir de ahí, con esa demanda creciente, apareció en el año 1950 la primera formación en la Universidad de Kansas en Estados Unidos, donde estas enfermeras y otros profesionales interesados pues empezaron a formarse en la materia. Muy bien, pues con este contexto, esta contextualización sobre la musicoterapia, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Tenemos como invitado a Alejandro Marc, hablando precisamente de la musicoterapia. No le cambie, están en Contacto Vital Univa. Y continuamos aquí en Contacto Vital Univa hablando sobre la musicoterapia con nuestro invitado Alejandro Marc. Y bueno, ya nos estabas contando en el bloque anterior cómo surge, cómo se da de manera como muy casual y pues debido a una necesidad básicamente, ¿no? En ciertas circunstancias, sobre todo como después de la guerra, que creo que ahí se dieron muchísimos descubrimientos, ¿no? Sí. Pero bueno, siguiendo pues con el tema, ¿para qué sirve y a quién sirve, por ejemplo? ¿Para quién también puede servir la musicoterapia? Ok, bueno, pues ¿para qué sirve la musicoterapia? Lo primero, retomando un poco lo que he comentado antes, esto no es un café para todos, es decir, no podemos decir, pues para las personas que les pasa esto, se trabaja esto, esto y esto. Eso implicaría un poco que despersonalizamos el tratamiento de cada persona, teniendo en cuenta que cada ser es único, dentro de que tenga un diagnóstico. Entonces, lo primero que hacemos en nuestro trabajo, los musicoterapeutas, es evaluar a la persona. ¿Cómo la evaluamos? Dentro del contexto en el cual vamos a sumergirnos. ¿Y qué es ese contexto? Lo sonoro musical. ¿Ok? Entonces yo de alguna manera planteo una serie de actividades al principio para que la persona ver cómo se desenvuelve tocando instrumentos. Sepa música o no sepa música, a nosotros nos interesa muy poco que la persona desde un punto de vista estético sabe música. Es más, si sabe música casi peor, porque lo más seguro es que trate de reproducir cuestiones que haya aprendido, etcétera, y a mí no me interesa mucho esa parte. Trampa, ¿no? Hacemos un poco de trampa, eso es. Sí, sabes. Luego también les planteo una serie de actividades para ver cómo se desenvuelve en otro aspecto musical, que es el canto. ¿Vale? A ver cómo, pues, si tiene, qué tipo de rango de voz tiene, si su voz está como tomada, si se expresa bien cantando, porque bueno, nuestra voz, siempre dicen que la voz es el espejo del alma, ¿no? Entonces, de alguna manera, si ya vemos cómo nos expresamos hablando, pues imagínense cantando, ¿no? Se representa prácticamente todo lo que nos pasa, ¿no? Y luego también les hago participar pues, con actividades de movimiento, porque en musicoterapia hacemos partícipe al paciente, en ocasiones no siempre, del tocar instrumentos, del cantar y del moverse, que todo eso implica la música, ¿no? También. Y luego también le facilito algún tipo de actividad solo receptiva, escuchar música, pues bueno, para ver qué tipo de música le gusta, si bien para relajarlo, para activarlo, ¿no? Y hago con todo eso un poco de chequeo, ¿no? Para ver cómo se encuentra la persona. A partir de ahí, viendo el tema que trae cada uno de consulta, pues vemos cómo armamos una serie de objetivos que pactamos con el paciente siempre que tenga capacidad verbal para poder expresarse, ¿no? Porque a veces trabajamos con niños o personas con discapacidad, pues que no tienen esa capacidad de habla, ¿no? Entonces, todos esos objetivos de tratamiento pues los platicamos más con su familia, ¿no? Y lo pactamos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Pues prácticamente para todo lo que se nos ocurra. Cuidado, quiero matizar una cosa. El hecho de aprender música no es un objetivo terapéutico, ¿vale? Porque a mí me ha pasado que pues vino hace poco una mamá que decía, ay, es que mi hijo tiene, por ejemplo, tiene autismo, ¿no? Y me gustaría que mi hijo aprendiera a tocar el piano porque he escuchado que, bueno, eso le centra más, le puede hacer que aprenda pues ciertas cosas mejor, que le ayude a la memorización, a la concentración, etcétera. Entonces, para eso, ¿qué haría falta? Un profesor de música. Sí. ¿Okay? Son cosas distintas, no es lo claro, mismo. Un profesor de música que le enseñe la música que este niño o esta niña es capaz de integrar, ¿no? Pero haciendo como una adaptación, ¿no? Pero al final lo que vas a enseñar es música. Entonces, en musicoterapia un poco, para ver la diferencia, utilizamos la música como un medio para conseguir otras cosas, pero no como un fin. Es decir, la finalidad no es que aprenda música. Si es solo aprender música, pues para eso ya tiene usted un educador musical, un profesor de música que le va a enseñar adaptado a lo que usted sabe hacer. Yo le voy a utilizar
por ejemplo, que aprendas a tocar el piano, si es que lo pactamos hacerlo así. ¿Para qué? Para otras muchas cosas. ¿Para qué? Pues para mejorar la atención, la memoria, la coordinación motora, otros muchos aspectos, pero que ya son más terapéuticos, que no tienen que ver con el hecho propiamente de educación musical. La otra pregunta que me hacías es ¿para quién está indicado? Pues prácticamente para cualquier ser humano. Prácticamente no, o sea, para cualquier ser humano. Porque muchas veces asociamos musicoterapia a, claro, es que me pasa algo. Tengo que recordar que la musicoterapia no solo se utiliza como una herramienta paliativa, sino también como preventiva. Es decir, la musicoterapia puede trabajar con el ser humano por nacer y es el último que acompaña hasta el último aliento. Okay. Y eso creo que es una disciplina que abarca más que ninguna otra, ¿no? Muchísimo. Pero nada más como para aterrizar un poquito esta idea, entonces la musicoterapia nos puede ayudar para cuestiones físicas, cuestiones emocionales, porque mencionaban, no sé, mejorar la atención, retención de, no sé, de conocimiento, cosas así, pero también nos puede ayudar no sé, como en depresión o tristeza, o sea, como en estos ámbitos nos ayuda la musicoterapia. Correcto. Tenemos que ver la perspectiva de que un musicoterapeuta es un terapeuta, ¿vale? Que se vale de la música. Entonces, si yo voy al terapeuta, en principio voy porque tengo algún tipo de problema, puede ser ansiedad, depresión, estrés, estoy elaborando un duelo, pues a eso mismo te lo puede atender también un musicoterapeuta, pero digamos que retomará todo eso, pero desde los recursos musicales, ¿ok? Ok. Oye, Alejandro, ¿y qué beneficios en general tenemos al escuchar música? Bueno, como hemos dicho antes, una cosa son los efectos psicofisiológicos que nos produce la música cuando la escuchamos y otra cosa es que eso, evidentemente, los musicoterapeutas lo retomamos, es decir, sabemos la música, cómo nos impacta y de alguna manera pues eso lo llevamos en nuestra relación de ayuda. La música tiene montones de efectos y a veces que pueden ser incluso contrarios. La música me puede activar. Es decir, yo escucho una determinada música y de repente me doy cuenta y me activa el tono y de repente me doy cuenta y, mira, me estoy moviendo. ¿Okay? Y eso solo con el impacto de la música. Quiero matizar también que la música, mi oído, por ejemplo, que es donde percibo yo la música, eso siempre está expuesto. Yo no puedo dejar de escuchar en ningún momento. No puedo decir, ahora ya no escucho. ¿No? Si usted deja de escuchar, es decir, si usted está en situación de silencio absoluto, usted está muerto. Sí, es así, el silencio absoluto es la muerte. Entonces siempre está expuesto, es decir, la música, aunque yo no esté atento a ella me está impactando, me estoy haciendo otras cosas, me puede ayudar, por ejemplo, estoy limpiando los platos, estoy limpiando la casa, estoy haciendo otro tipo de actividades y la música está ahí, a veces que una música que sobre todo que esté en sintonía con lo que yo estoy haciendo. Una cosa que quiero matizar es el tema de los contrarios, porque hay veces que las personas dicen, mira, como esta persona está muy deprimida, pues le voy a poner una música alegre para contrarrestar. Y creo que si ustedes mismos se miran con el espejo, dirán, yo cuando estoy triste, ¿qué música me apetece escuchar? Pues probablemente una música que esté en sintonía como estoy, ¿no? Ajá. Yo cuando estoy alegre, al contrario, ¿qué quiero? ¿Una música triste? No, quiero una música que refuerce como estoy. Entonces, en musicoterapia eso lo tenemos muy en cuenta, pues para primero empatizar, porque la relación de ayuda, estar con otra persona, empieza por, de alguna manera, que le llegue al otro y decir, estoy contigo. Entonces, estar contigo no es practicar los contrarios, es decir, mira, te acompaño en eso que tú que estás sintiendo. La música también otros efectos que nos produce son que es capaz de producirnos endorfinas. Endorfinas ya sabemos que es esa sustancia que genera el propio cuerpo, ¿no? Pues cuando estamos sometidos a estímulo de placer, ¿no? Pues cualquier cosa que nos pues hacer actividad física, escuchar música, comer una buena comida, todo eso nos genera placer y genera endorfinas. Nos puede activar la tonicidad muscular, como he dicho, y nos la puede también disminuir, relajándonos. Nos puede estar atentos, nos puede ayudar a retener mucho mejor conceptos. ¿Quién no aprendió las tablas de multiplicar y ciertos conceptos que vimos en la escuelita, sobre todo cuando éramos más pequeños, que hoy en día de repente hago así, pum, y me recuerdo aquella canción? ¿Okay? Entonces, pues la música tiene la capacidad, sobre todo, de movilizar todo esto y sobre todo de evocar cualquier emoción, ¿no? Porque la música, cuando la escuchamos, actúa como una pantalla proyectiva. Yo cierro los ojos y ahí me proyecto todo lo que yo siento sobre esa música que está sonando.
Oye, Alejandro, y bueno, hablabas, no sé, que de los contrarios, ¿no? Que cuando estamos tristes, pues escuchamos música como más melancólica y cuando estamos alegres, más movida. Pero, por ejemplo, trasladando esto ya como a géneros musicales, o sea, toda la música nos ayuda en la musicoterapia, toda la música sana, o hay algún tipo de música que no. Por ejemplo, yo te voy a decir, a mí hay cierto tipo de música que me altera, o sea, me pone, no voy a decir más porque luego me voy a ganar enemigos que no necesito. Pero sí, o sea, hay música que no, o sea, que conmigo no va. Entonces, ¿esto también es como cada persona o hay como un tipo de, un género musical universal que nos ayude a todos a sanar? ¿O cómo funciona eso? Sí, eso es muy buena pregunta. En principio, aquí el café para todos o incluso el botiquín musical, si le queremos llamar así, porque hay un libro que se llama así, hasta eso llegó, ¿no? Huimos un poco de esas recetas magistrales, es decir, si usted, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de este libro que te he comentado, que se llama El botiquín musical, algo así como, si usted está estreñido, escuche la segunda sinfonía de Brahms y el estreñimiento desaparecerá. Y otras cosas, si usted está insomne, escuche. Eso implica, pues, no sé, como si fuéramos una especie de robots que todas las personas le pasa lo mismo cuando escucha. Evidentemente, las músicas están construidas de una manera determinada para producir ciertos efectos, ¿no? O eso que pensó el compositor cuando lo quería hacer. Pero luego, lo que tenemos que darnos cuenta es que siempre hay asociada una emoción, a un gusto musical, entonces no podemos tampoco decir este género sirve exactamente para esto. Hubo durante mucho tiempo... Recuerdo, ¿no? Asociamos canciones o melodías a recuerdos. Claro, no sé, le pongo un ejemplo, a lo mejor muy drástico. Imagínense que una canción de cuna, la que su mamá le cantaba a Alicia, o la que Carlos, que la recuerda con esa melancolía y qué bueno fue, pues imagínense que alguien cuando escuchó aquello tuvo, bueno, no sé, una madre que no era protectora, que cualquier cosa dramática, entonces esa persona tiene asociado una emoción muy distinta. Creo que igual después podemos retomar el tema del efecto Mozart, que ahora lo comentaré, que es algo que fue muy popular en su momento. Muy bien, pues estamos llegando a la mitad de este episodio hablando de la musicoterapia con Alejandro Marc, nuestro invitado. Vamos a ir a la pausa comercial, no le cambie, están en Contacto Vital Univa. Ya estamos a la mitad de nuestro programa hablando sobre musicoterapia con nuestro invitado Alejandro Marc. Y bueno, yo quería preguntarte, Alejandro, bueno, estamos hablando como de los géneros y de que tenemos también como muchas ideas respecto, ¿no?, a la música. Y también mencionamos, estuvo muy de moda el llamado efecto Mozart, como que si le poníamos la música de Mozart a nuestros hijos o a nuestros bebés, incluso cuando estábamos embarazadas, bueno, nuestros hijos iban a salir superdotados con muchísimas herramientas desarrolladas ya para la vida. ¿Qué tan cierto es esto? Es decir, desde la musicoterapia, por ejemplo, hay en este caso, ¿no?, o algún compositor o la música de Mozart realmente tiene ese efecto en la mente de los niños, por ejemplo. Sí, bueno, el hecho de cómo está construida la música de Mozart, en principio son como melodías como muy predecibles, ¿no? Que te hacen, pues, como que tu onda de atención se va anticipando lo que va a suceder con la música, y aparte son melodías como muy sencillitas que me dan un cierto confort. Lo que pasó con el efecto Mozart, que fue, pues, un método, una manera de hacer promulgada por un otorrinolaringólogo llamado Alfred Tomatis. Este señor, bueno, se dedicó un poco a analizar cómo están construidas estas músicas y llegó a lucubrar, pues bueno, que parecía que, como bien decías, Alicia, si poníamos música cuando las mamás estaban embarazadas con su pancita ahí, le colocamos con los auriculares la música y parece que los niños, a través de esas melodías, todo el desarrollo cognitivo iba como más rápido, bueno, pues llegando a decir que cuando fueran más mayores serían más inteligentes, etcétera, etcétera. Y aquello fue como una locura, ¿no? Empezaron a dispararse las ventas, ¿no?, de Mozart, que estaba ya no sé cuántos cientos de años muerto, ¿no? ¿Quién iba a decir, no? Y claro, aquí una cosa que se olvidó es que el gusto musical está también asociado. Tenemos que pensar que las madres embarazadas, a través del torrente sanguíneo, le llega a su hijo todo, ¿no? Entonces, imagínense que usted tiene un rechazo absoluto a Mozart, que también pasaba con muchas madres, que la música clásica no la podían ver ni en pintura, y de repente, como me han dicho que es buena para mi hijo, mira, pues aquí estoy con mi cara de vinagre, que decimos en España, ¿no? Así, una cara seria, sin ganas, y ahí con los auriculares colocados en la pancita y el niño escuchándolo. No se imaginan esas sensaciones como negativas de la madre al escucharlo. Le estaba llegando un feedback al niño que no era demasiado positivo, y eso
investigaciones posteriores pudieron comprobar que si esa música te agradaba, pues podría conectar igual que otras músicas, igual que cualquier otra, ¿no? Y luego se dieron cuenta pues que no siempre era así, lo que nos había dicho el señor Tomatis. Así que a las madres embarazadas les recomiendo que escuchen la música que les agrada escuchar, que eso es lo que mejor le va a llegar a su bebé por nacer. Perfecto. Muy bien. Oye, Alejandro, ¿y qué diferencia hay en cuestión profesional de la musicoterapia entre usar solo sonidos o usar ya música? ¿Qué diferencia tienen estas dos pues facetas? Sí, bueno, supongo que los oyentes habrán escuchado todo aquello de las ondas bineurales o binaurales, que lo que hacen es como realizar cierto movimiento a través de sonidos aislados, ¿no? Como frecuencias que suenan así como largo, ¿no? Y como eso de alguna manera parece que nos mueva el cerebro, ¿no? Cuando lo estamos escuchando, incluso dicen que a través del cuerpo calloso pues se mueve de un hemisferio a otro, ¿no? Hay otro tipo de experiencias, como por ejemplo las personas que trabajan con los cuencos tibetanos, no sé si lo han escuchado, ¿no? Incluso con los cuencos de cuarzo, ¿no? Que son como vibraciones muy importantes, y de alguna manera nuestro cuerpo está hecho por agua, ¿no? Y esa vibración se transmite en todo el cuerpo. Esas son disciplinas que, si bien la musicoterapia en momentos determinados puede decidir utilizar, estas disciplinas se llaman sonoterapia o terapia vibroacústica, que tienen como su cuerpo teórico propio, su manera de trabajar, pero un musicoterapeuta puede utilizar algunas veces esto, sobre todo si tiene algo de formación, pero generalmente trabajamos pues más con lo que es música, no más que con sonidos aislados, ¿no? Si bien respetamos y por supuesto hay también investigación científica alrededor de estas disciplinas que he comentado, ¿no? Que también son muy válidas. Oye, Alejandro, te quiero hacer una pregunta, no sé qué tan válida sea, ya tú me dirás. Por ejemplo, tú mencionabas que la empatía es algo como importante dentro de esta terapia, ¿no? La musicoterapia. Por ejemplo, si yo llego y a mí me gusta cierto tipo de música que para mí puede ser como benéfica para mi tratamiento, pero por ejemplo para ti no, que digas, no, es que a mí esa música es que no la puedo oír porque yo me pongo mal, o viceversa, ¿no? Que tú como terapeuta digas, bueno, yo te voy a poner esta música porque por lo que vamos a trabajar, yo creo que esta música es la que te va a ayudar más, pero resulta que al paciente esa música simplemente no. O sea, ahí como qué pasa, qué haces, o sea, ¿sí tiene que ser el gusto compartido o no, o cómo se trabaja? Ok, buena pregunta. Pues bueno, no tenía una respuesta tampoco así establecida para eso. Lo que sí que puedo decirte es que, bueno, el paciente cuando llega a nosotros, aparte de hacer esa evaluación que os he comentado antes al principio, el paciente, digamos que le hacemos como una especie de historia sonoro-musical, es decir, cómo la música a lo largo de toda tu vida, desde que estabas en la pancita de tu madre hasta el momento actual, cómo ha ido formando parte de tu vida, ¿no? ¿Qué géneros musicales escuchas más de chiquito? ¿Cuáles son los que escuchas ahora? Si tienes rechazo a algún tipo de músicas, y con todo eso, digamos que yo me hago como una especie de playlist, ¿no? De músicas que en un momento determinado puedo utilizar o incluso puedo cantar con el paciente, etcétera. Ok. Si el paciente muestra un cierto rechazo por una música y lo hace, lo expresa, ¿no? Bueno, a lo mejor puede ser interesante en algún momento, sobre todo si tiene que ver con el quehacer propio terapéutico, pues que el paciente enfrente ese tipo de cosas. ¿Por qué tiene rechazo? Pues porque igual esa música representa a alguien que me provoca a mí ciertos sentimientos encontrados, y precisamente justo eso es lo que vengo a trabajar en terapia. Entonces, pues puede ser interesante en algún momento que eso aflore, ¿no? Sobre todo para que el paciente pueda verbalizar. Es decir, si esa música representa a ese que has venido o a esa persona que tú has venido a terapia por eso, pues bueno, igual ponemos esa música a ver cómo te sientes, qué es lo que te moviliza, y con todo ese sentimiento presente pues podemos luego aterrizarlo. ¿Y cómo te has sentido? ¿Y cómo es que has escogido ese instrumento? ¿Y por qué te mueve este tipo de cosas y no otras, ¿no? Entonces, pues muchas veces es interesante poner en palabras lo que desde lo musical emerge. Entonces, al contrario que me lo preguntabas, también puede ser que el paciente me ponga una música que yo no la puedo ni ver, pero bueno, yo soy el terapeuta y entonces tengo a veces que hacer de tripas corazón, y si al final, como decía Erickson, si eso va a servir para la terapia, aprovechémoslo. Erickson decía que tenemos que aprovechar cualquier recurso que tengamos como el agua para la rueda de molino. Todo lo que la haga girar, aprovechémosla. Bueno, ok. Oye, Alejandro, y ya en cuestión como de bagaje académico, formación académica, ¿qué se necesita para ser musicoterapeuta? Por si alguien que nos esté escuchando dice, oye, a mí me interesa pues profesionalizarme de verdad, o sea, como debe ser, ¿qué se necesita? Ok, bueno, antes de comentarte qué se necesita, te voy a decir la gente que viene a estudiar musicoterapia, con qué perfiles viene, ¿no? Digamos que
Los perfiles de ingreso a una formación en musicoterapia son como variopintos. Vienen personas del campo de la relación de ayuda, es decir, psicólogos. Casi todo lo que tienen en común es su amor por la música y que de alguna manera o bien tocan o bien cantan, sea de una manera académica o porque lo hicieron de oído y la música para ellos es un medio casi de comunicación con el otro. Entonces todos traen la música de base con mayor o menor conocimiento o destreza, y aparte pues unos vienen de psicología, otros vienen que son maestros y quieren aplicarlo pues para su trabajo en aulas ordinarias o en aulas de educación especial, vienen personas del campo de la salud, médicos, vienen enfermeros, y del país donde vengo y justo de la región donde vengo, que es Valencia, tenemos muchísimos músicos, o sea, levantas una piedra y hay un músico. Entonces son gente que viene formada del conservatorio, personas que pues bueno, se han formado en el conservatorio, saben música y han tenido alguna pequeña experiencia, algo que les ha pasado en su vida que wow, con la música me he dado cuenta que podría ayudar a otro, voy a aprender esto, ¿no? Depende del país. Hay países que se accede a la formación en musicoterapia para ser musicoterapeuta a través de una maestría, que a veces dura un año, en otros dura 2 años, en otros 3, y en otros países donde hay un mayor nivel de desarrollo de la disciplina, donde el profesional de la musicoterapia es un profesional más con una legislación que hace que no haya intrusos en la materia. Por ejemplo, Argentina son 5 años de licenciatura, donde un musicoterapeuta estudia en la universidad. Al terminar estos 5 años puede trabajar en un hospital, pues igual que trabaja un psicólogo, un enfermero o un médico con un estatus profesional dentro de una unidad de salud, o puede ser esta. Entonces ya digo, depende un poco del nivel de desarrollo de cada país. En España, por ejemplo, es una maestría, y en México hay muy poco desarrollo. Tenemos un instituto de terapia humanista, que es un instituto privado, y luego pues hay una maestría del Instituto Superior de Estudios Psicológicos que se llama ISEP. Eso es lo que hay en México. Muy bien, muy bien. Pues todavía nos queda un bloque más platicando con Alejandro Marc. Este programa se nos está yendo como agua entre las manos. Es muy interesante el tema de la musicoterapia. Vamos a la pausa, regresamos con más, no le cambie. Esto es Contacto Vital Univa. Y seguimos hablando de musicoterapia aquí en Contacto Vital Univa con nuestro invitado Alejandro Marc. Y, ay, no, yo quisiera que tuviéramos como unos 10 bloques más, porque todavía nos quedan muchas dudas, muchas preguntas, pero bueno, vamos a aprovechar lo más que se pueda. Ok, Alejandro, si alguien, por ejemplo, queremos darnos una idea de cómo es una sesión de musicoterapia. Entonces, si yo voy a una sesión, abro la puerta de tu consultorio, ¿qué es lo que voy a encontrar y qué va a pasar durante esa sesión? Danos una idea de cómo se desarrolla la musicoterapia. Bueno, lo primero que quiero matizar es que dependiendo de la persona, qué es lo que trae y qué tipología de persona tengo delante, pues se arma ese setting, que le llamamos así, al cubículo o el espacio donde trabajamos, con todo lo que hay dentro, ¿no? Incluido el terapeuta, ¿no? Se le llamamos setting. El setting es variopinto. En principio, lo que uno puede esperar en una sesión de musicoterapia cuando entra es ver pues, que hay sillas, lo más seguro, para sentarse, para acomodarse. También a lo mejor hay tapetes acolchados, porque en algún momento pues igual nos sentamos en el suelo, nos podemos tumbar, y luego los medios que utilizamos como para expresarnos pues son instrumentos musicales. Entonces, instrumentos musicales que también pueden ser variopintos, pues puede haber instrumentos de cuerda como una guitarra para el terapeuta, incluso para el paciente también, no para tocar desde un punto de vista estético, el terapeuta sí, pero el paciente si no sabe música pues tocará lo que pueda y como pueda, ¿no? ¿Ok? Instrumentos de pequeña percusión, puede ser unos panderos, puede ser unos bongos, unas congas, panderetas, algún instrumento de viento como puede ser una pequeña flauta, una ocarina. Pues bueno, todos aquellos instrumentos que de alguna manera quiera disponer el terapeuta porque piensa que el paciente ahí se va a encontrar confortable pues expresándose a través de esos instrumentos, ¿ok? Luego también encontramos pues, medios para la reproducción de música, pues puede ser una computadora con unas bocinas o otro tipo de elementos para reproducir música, MP3 o cualquier otro elemento. Y a veces también tenemos, como he dicho, pues una
un tapete acolchado o incluso una especie de diván, pues para que la persona se acomode, si vamos a escuchar música, ¿no? Porque también a veces escuchamos música pues para relajar o para producir estados no ordinarios de conciencia, para facilitar una especie de viaje imaginario. Pues bueno, eso es más o menos lo que uno se encuentra cuando trabaja, y que variará un poco pues dependiendo de la tipología del paciente que tenemos delante. Es decir, no es lo mismo que Alicia venga a hacer una sesión conmigo que una persona, por ejemplo, que tenga trastorno del espectro autista. Entonces la disposición y los elementos que tengo delante de mí van a ser distintos y un poco acomodados a eso que sea el motivo de consulta, lo que quiera la persona o para lo que haya venido la persona a trabajar. Oye, Alejandro, así como hay ciertas ramas de la medicina o ciertas circunstancias de la medicina que tienen algún riesgo, alguna contraindicación, ¿la musicoterapia también tiene este riesgo o esta contraindicación? Sí, aunque parece que estamos en un medio inocuo, ¿no? La música, como he dicho antes, es algo que nos impacta, ¿no? Y igual que nos puede producir efectos beneficiosos, también nos puede producir efectos del otro lado. ¿Efectos negativos? Pues, hombre, pues todos los que prácticamente se nos ocurran, ¿no? Así como algún ejemplo que podría poner, pues hoy en día, volviendo a las preguntas que hicimos al principio, ¿qué no es musicoterapia? Hoy en día, por ejemplo, en España hay como diferentes iniciativas de músicos que van a los hospitales a llevar su música, ¿no? Eso es maravilloso, claro que es maravilloso. ¿Quién no le gusta disfrutar de una orquesta o de un cuarteto de cuerda y estando en una circunstancia como la que estoy? Estando en el hospital, nadie le gusta estar en el hospital, ¿no? Y si eso va a humanizar esa estancia, bienvenido sea. Lo que pasa es que están llegando a terrenos un poco delicados, sobre todo esos músicos sin una formación en musicoterapia, ni saber exactamente, tener en cuenta eso que voy a tocar, cómo le va a impactar al otro, pues están entrando en unidades de cuidados intensivos. Entonces, con lo delicado que están esas personas que prácticamente están entre algodones, ¿no? Tocar una música que igual no le está agradando, imagínense, ¿no? Hace que se disparen las constantes vitales como saturación de oxígeno, latido cardíaco acelerado, y eso no es interesante. Entonces, vuelvo a incidir, es importante que después dentro de esas intervenciones, incluso las musicales que se hagan en un hospital, pues que haya detrás un musicoterapeuta que pueda aconsejar incluso un repertorio para esos músicos, pues para que no produzcan efectos indeseados, ¿no? Oye, Alejandro, y bueno, hemos hecho hincapié durante todo este programa sobre la formación, ¿no? Cómo es tan importante tener debida formación en musicoterapia para poder aplicar esta terapia. Ahora, bueno, sabemos que tú tienes precisamente como toda esta formación, y yo quiero preguntarte sobre tu experiencia clínica, que nos cuentes un poquito como lo más relevante o los casos más notorios que nos puedas compartir con la musicoterapia. Bueno, yo he trabajado a lo largo de esos 20 años que llevo como musicoterapeuta con un amplio abanico de pacientes. He trabajado los primeros años, me dediqué mucho al trabajo con personas con diversidad funcional o con discapacidad. De hecho, empecé a trabajar en musicoterapia siendo un intruso en la materia, eso lo tengo que matizar, como otros muchos. Lo que me pasó es que yo era músico de carrera, yo estudié en el conservatorio, y una amiga, pues que era psicóloga, me dijo: Alex, tú que eres músico y yo que soy psicóloga, yo como trabajo en una asociación de niños con diversidad funcional, pues me han dicho, hace unos 20 años empezó a sonar la musicoterapia en España, ¿qué tal si nos juntamos los dos y hacemos un taller de musicoterapia para estos chicos? Ah, bien, yo allí, joven y osado, para allá que fui. Y bueno, pues la verdad que no fue muy bien, porque la verdad que estamos trabajando los dos, ella desde la psicología y yo desde la música, sin pensar que para hacer esto de musicoterapia había que buscar algo que unara los dos caminos, y no necesariamente tiene que ver con que uno sea psicólogo y el otro músico. Eso tampoco es garantía de que eso funcione, hay que tener una formación específica. Aún así sucedieron cosas impactantes, como por ejemplo, de acuerdo a Cristian, que era un niño que venía con nosotros, que tenía un autismo pues muy exagerado, que tenía muchas estereotipias, que son pues movimientos involuntarios que lo único que hacen es canalizar esa energía, como puede ser balanceos adelante y atrás, golpear las manos, aleteo. Pues digamos que él todo eso lo hacía como relacionándose solo de él para adentro, ¿no? Entonces de repente un día nos respondió a una canción, tocó un instrumento, entonces claro, era como wow, ha pasado aquí algo. ¿Cómo ha pasado? No tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque no sabíamos por qué sucedían las cosas, ¿no? Eso me hizo a mí que poco a poco fuera formándome, y todo eso que
sucedía un poco intuitivamente y como por arte de magia, poco a poco le fuimos dando forma y ya integré todo eso en mí. He trabajado con muchos niños con trastorno del espectro autista, donde lo que buscamos sobre todo es que se relacionen con algo que sea más allá de ellos, tocando instrumentos, con el momento que el primer día que te mira a los ojos, de repente es como, oh, te reconozco, sé que estás ahí, qué maravilloso, ¿no? Tocar algo fuera de ellos, algo que para nosotros puede ser tan natural, ¿no? Como tocar un instrumento, pues para ellos implica tocar algo externo a ellos, y eso, que esos pequeños detallitos que suceden son realmente importantes. Algo muy emocionante, por ejemplo, es lo que esta misma mañana, estando en el asilo de aquí de La Piedad, me ha pasado, y es que personas que estaban pues con grave afectación, incluso algunos con procesos de demencia, ¿no? Tipo Alzheimer, pues porque prácticamente han perdido la capacidad de habla, y nos ponemos a cantar Cielito Lindo, y ahí lo tienes, cantando Cielito Lindo. Y eso es como sorprendente. ¿Por qué? Porque la música activa otras áreas cerebrales no dañadas, y eso como sorprendente para los cuidadores, y todo decir, bueno, pero si esta persona no habla, ¿no? Y de repente la ves ahí cantando Cielito Lindo a pulmón, ¿no? Y esas cosas son impactantes. Y luego, pasando los años, me he ido especializando más en un trabajo con adultos, como nosotros los que estamos aquí, con personas que vienen pues a resolver cuestiones personales, ¿no? Que tienen que ver pues con la ansiedad, el estrés, etcétera. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre el uso de la musicoterapia en un método concreto que trabajo, que se llama Imágenes guiadas con música, en el cual mediante un estado no ordinario de conciencia inducido, que es como una relajación que hago previa, luego ponemos música, la persona tiene como un viaje imaginario que tiene que ver con eso que le pasa. Entonces, a partir de ahí, en ese estado como medio onírico, la persona después dibuja y hablamos sobre eso, y empieza a darse cuenta de cuestiones que estamos en un plano simbólico, y luego las lleva y como, esto no sabía que estaba aquí. Mi tesis doctoral fue para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Y esto fue muy interesante trabajar con ellos, porque de hecho yo fui también paciente de esta índole, entonces podía conectar con ellos perfectamente cómo se sentían al tener esta afectación, ¿no? La afectación que les afectaba, valga la redundancia, tanto en el día a día, Entonces, pues bueno, la verdad que hubo experiencias muy bonitas, personas que hicieron clics muy rápidos, cambiaron patrones de su vida, ¿no? Y al final esto es como, nosotros somos como una gran máquina, cualquier cambio en un pequeño engranaje que de repente empieza a rodar en otro sentido, cambia el funcionamiento de toda la máquina. Entonces, pues bueno, pequeños cambios luego revierten en grandes cambios, ¿no? Eso es un poco lo que puedo relataros. Bueno, pues con esto creo que llegamos al final de nuestro programa. Insisto, ojalá tuviéramos más tiempo, pero bueno, ya te buscaremos después, Alejandro, para una segunda parte de este programa, porque sí quedaron como muchas preguntas pendientes. Bueno, pues agradecemos muchísimo al área de internacionalización por este vínculo con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Alejandro Marc Luján, profesor universitario en Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación en la Universidad Católica de Valencia, musicoterapeuta supervisor acreditado en España, ha sido presidente de la Federación Española de Asociaciones de Musicoterapia, fue director y docente de musicoterapia en la Universidad Católica de Valencia, además de colaborador y miembro de diversas asociaciones y organizaciones. Muchísimas gracias, Alejandro, gracias por estos minutos de tu tiempo aquí en México, que pues estás de visita en nuestro país. Muy buen regreso a España, y pues ojalá podamos coincidir otra vez para continuar con este tema tan apasionante y de verdad que algo pues que nos ha sorprendido muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, a Alicia, a Carlos, y nada, estoy a vuestra disposición si lo tenéis a bien para otras oportunidades. Claro, con gusto, con gusto. Bueno, pues nos despedimos. Mi nombre es Alicia Ruiz Escorcia, y escuchen música, la que les guste. No importa, pero escúchenla. Conste, Alicia. Y bueno, pues nos despedimos a nombre del equipo de Unidifusión que hace esto posible, comandado por César Gutiérrez, las chicas superpoderosas Ana Muñoz, Nat Barragán y Dani Mariscal. Mi nombre es Carlos Chavira, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Contacto Vital Univa. Esto fue Contacto Vital Univa, un programa del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara. Te esperamos en la próxima emisión para seguir creciendo juntos.